Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dios le bendiga, hermanos. Mi pregunta es esta: soy la única en mi familia que ha aceptado a Cristo y que, a pesar del rechazo de mis hermanos, sigo adelante en el camino de la fe. Mi familia me ignora. Es así que hoy solo cuento con mi familia de la fe, pero a veces tengo que estar con ellos, con mi familia de sangre, por así llamarlo, y es acá que no sé qué hacer, pues no hay nada en común con ellos, cómo hablan, cómo se comportan y la música que oyen. Siento que hablan otro idioma. ¿Debería estar ahí o no? Porque ya no siento estar en sus casas, son familia, pero quiero salir corriendo. Sé que debo orar por ellos, de hecho lo hago. ¿Qué hacer en ese caso? Siento que esta situación debe tener un final, porque cada vez que estoy con ellos absorben mis energías. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad edificada sobre una cima no se puede esconder. Usted es la luz en esa familia. Es obvio que ellos hablan otro idioma, que tienen otro proyecto de vida, que tienen otra estructura de pensamiento con relación a la existencia, a la eternidad, a Dios, en fin. Pero a usted, Dios en su infinita gracia le plació darle este momento tan importante de conocerle, de disfrutar de sus gracias, de sus bendiciones, y es la oportunidad para que usted resplandezca en medio de las tinieblas. Ahí lo que usted tiene que hacer es no involucrarse en aquellas cosas que van en contravía de nuestros principios cristianos, porque si dijésemos que hay que escapar, pues entonces la iglesia también tendría que escapar del mundo. El hermano que trabaja en la empresa donde todos son personas no convertidas, en fin. Entonces aquí no se puede manejar extremos. Y cuando digo no se puede manejar extremos, me refiero a pensar de que tenemos que perder por completo la familia por el hecho de que yo soy cristiano y lo que ellos hacen me afecta. Y dos, tampoco pensar que nos podemos involucrar en todo lo que ellos hacen, porque igualmente también afecta nuestra fe. Entonces yo lo que tengo que ser es una persona sabia, muy centrado, ubicarme como debe de ser. Soy un cristiano, respeto lo que piensen, pero no lo comparto. Dejo que ellos hagan lo que quieran. Yo le he entregado mi vida al Señor y mi vida está sujeta al Espíritu Santo, que es quien me guía a toda verdad. Creo que lo mejor que usted puede hacer es convertirse en ese mensajero silencioso en su casa. ¿Cómo? A través de su ejemplo de vida, de su buen testimonio. Porque si el confrontar la situación de manera verbal genera una crisis de familia donde se sale de tono la discusión, pues lo mejor es vivir, como dice Merceditas, ¿no? Enseñar viviendo más que hablando. Pienso que eso es lo que debes de hacer y seguir orando, que al final algún día ellos entenderán que el comportamiento que tuvieron hacia usted no fue el mejor y es muy posible que se acerquen a pedirle o ofrecerle excusas. Y se me ocurre decirle algo. Esa pregunta que acaba de leer el pastor, es muy posible que ya en este momento usted esté recibiendo respuesta de su familia en el sentido: venga, disculpe, le ofrezco excusas, no debía hacerlo, porque eso es común. Sígame. Amén. Pastor, le escribe alguien desde Estados Unidos y le dice: ¿está mal cobrar las actividades de comida que se hacen en la iglesia basados en San Marcos 11, 15, 17? Le aclaro, no soy yo quien tiene la duda. Es alguien que me preguntó y quiero saber. El pasaje hace alusión al desorden que se presentó en el templo relacionado con los cambistas, que convirtieron el
templo, el único templo, en una plaza de mercado. Jesús llegó allí y recriminó y sacó a los cambistas, y luego dice la Biblia, vinieron los enfermos y él los sanó allí, porque cada sitio tiene un lugar, o mejor, cada actividad tiene un lugar donde hacerse. Creo que el pensamiento va enfocado, o la inquietud va enfocada es a aquellas actividades que llamamos de cafetería. Exacto. Es cierto que se piensa que se está riñendo con el pasaje. No. En las iglesias donde tienen cafetería, siempre están fuera del salón de predicación. Siempre están fuera. Entonces, no es que han convertido el salón en una plaza de mercado. ¿Qué recomendaría yo? Evitar estar anunciando acerca de alimentos y tantas cosas desde un lugar donde se predique el evangelio. Deberían de minimizar eso, utilizar una estrategia diferente, manejar una filosofía de preventa para que la persona que adquiera o que desea obtener algo relacionado con alimento, pues sepa dónde está el lugar y vaya y lo adquiera sin afectar el normal desarrollo del lugar del culto. Cobrar, pues, hombre. Sí, se refiere como a pagarle. En ese caso, si usted compra y le fían, lo correcto es que usted pague, ¿cierto? Si le cobran, no están haciendo algo diferente a hacerle saber que usted no está cumpliendo con su deber. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, sería muy saludable que en ninguna iglesia sea necesario tener estas actividades, pero hay circunstancias donde, aunque el pastor no quiera, se ve abocado porque los costos del mantenimiento son tan altos. O el arriendo. Mire que yo estaba en Estados Unidos y hay un pastor que paga de renta $22,000 al mes. Yo me imagino, y tiene un grupo de 200, 300 creyentes. Para reunir $22,000 al mes, aparte de servicios. Yo pienso que ese pastor, pues, muy complicado. Entonces, por eso aquí no se pueden hacer juicios ni satanizar las cosas. Pienso que más bien hay es que saberlas hacer. Número 1, buscar el lugar adecuado para la distribución de sus alimentos. Número 2, si por alguna circunstancia yo adquiero algo fiado, no espero a que me cobren. Sé que es un deber pagar lo que debo. Número 3, manejar esos campos como preventa. Y número 4, minimizar al máximo esos comunicados dentro del escenario donde se hace el culto a Dios. Creo que eso sería unas muy buenas recomendaciones. Amén. Hermano Carlos, ¿en la antigüedad conocían a Dios como Padre o esto vino a ocurrir a partir de la venida del Señor Jesús como Hijo? Qué importante la pregunta. En la antigüedad simplemente se conoció a Dios como lo que Él es. Dios. Simplemente como eso, como Dios. Es obvio que ya por vía exegética y a causa de la manifestación del Señor en carne, entonces aparecen los escritores en el Nuevo Testamento haciendo alusión de una manera más enfática acerca del Hijo de Dios, dando por entendido que hay un Padre. Aunque en el Antiguo Testamento también se habla acerca de el Hijo, como el caso del libro de Daniel, donde hace alusión al Hijo. Pero se hizo más popular en el Nuevo Testamento, puesto que a Jesús ya se le comienza a llamar el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. ¿Sí? Que en ninguna manera riñe con la esencia de lo que es
Jesús en la tierra, porque lo que está mostrando la Biblia y que además debe de servirle de información a los oyentes es que el hecho de que la Biblia hable del Hijo en ninguna manera está hablando de dos personas. Son simples manifestaciones o expresiones de la deidad. En la antigüedad se manejó las figuras llamadas teofanías. En el Nuevo Testamento ya no es una teofanía, sino una realidad, Dios manifestado en carne, como lo dice Pablo en la carta a Timoteo I, capítulo 3, verso 16, o como lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, o como lo dice en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, del verso 20, o como lo dice San Mateo 1, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O como lo va a certificar el Evangelio de Juan, su capítulo 14, el verso 7 al verso 10. Entonces aquí lo que las personas deben de aprender a entender es que Dios es soberano, que Él no está sometido a los límites que el hombre quiere poner en razón a la limitante humana, pues Él es sin límites y Él, soberano, tiene potestad de hacer sus manifestaciones en la antigüedad como teofanías y en el Nuevo Testamento como Dios en persona, que así lo está estipulando el capítulo 35, el verso 4 del libro del profeta Isaías, o el capítulo 9, verso 6, donde refleja varias expresiones de la deidad en la condición de hijo, de padre, de admirable, de consejero, de Dios fuerte, príncipe de paz. Siendo una sola persona, tiene todas aquellas atribuciones. Amén. Pastor, le escribe un oyente y dice: hoy mi pastor, da el nombre, pero bueno, yo lo voy a dar. Claro. Dio una enseñanza sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y pues yo me siento confundida porque usted dice que una persona se salva sin necesidad de hablar en lenguas, pero mi pastor dice que es necesario hablar en lenguas y que esa señal del bautismo, que es la señal del bautismo. ¿Por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra, sabiendo que somos un mismo cuerpo? Pero unos tiran para un lado, esto me suena como a regaño, pero unos tiran para un lado y otros para otro. ¿Hay que hablar en lenguas o no? ¿Cómo le tengo yo que pedir a Dios que me bautice con la señal de hablar en nuevas lenguas? ¿O cómo sé si ya soy bautizada con el Espíritu Santo? La verdad me siento confundida. Otra cosa es que es necesario hablar en lenguas porque ¿por qué cuando las personas hablan en lenguas hacen tanto escándalo y gritan? ¿No es posible que yo hable en lenguas y no haga tanto escándalo? Hay muchas... Que iba justo, o no sé, llegó otra igualita, o será la misma, hermana Mercedes, idéntica, pero por YouTube. ¿Sí? Ah, bueno. Puede ser porque hay personas como no se les responde, entonces le escriben varias veces. Bueno, vamos a tratar de ayudar a la persona. Lo primero es que su pastor no está equivocado. Lo segundo es que el pastor Carlos tampoco está equivocado. Explíqueme, el problema es de apreciación. Creo que ahí al cristiano le hace falta de alguna manera mirar todas las partes para hacer un todo y no tomar una parte por el todo. Por el todo. Entonces, con relación a que si es necesario hablar en lenguas para ser salvo, lea San Marcos capítulo 16. Yo lo voy a leer aquí. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 2. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo creo que esto es verdad. No sé si ustedes podrán creer eso. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado,
este será salvo. ¿Está claro? Con eso quiero disipar la duda sobre si hay que hablar en lenguas para ser salvo o no. La Biblia no dice que tiene que hablar en lenguas para ser salvo. La Biblia lo que está diciendo es, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. 2. Después de que yo soy salvo, viene la señal, viene un paquete. Porque lo Exacto. primero que Dios hace con el hombre es salvarlo. Ujú. Y una vez que lo salva, le entrega una canasta llena de productos que se llaman autoridad para echar fuera demonios, que se llama hablar en lenguas, que se llama sanar enfermos, que se llama tomar en las manos serpientes, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño, que se llama fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se llama dones espirituales, según Romanos capítulo 12 y según Primera de Corintios capítulo 12, que se llaman ministerios, según capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios. Entonces el problema aquí va a estar es en que las personas toman una parte por el todo y desconocen las partes para llegar a un todo. Entonces aquí es más bien de análisis. Dios me salva en el momento que yo le creo, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y además les explica por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Haciendo saber que con la muerte y la resurrección de Cristo, el futuro eterno de Satanás está definido. No tendrá oportunidad de salvación ni él ni su séquito. ¿Está claro? Entonces recuerde que el Espíritu Santo en la vida del individuo opera un proceso que tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo en el individuo? Cuando Dios trata con él, entiende el Evangelio y se arrepiente. ¿Cuándo termina? Cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten, o los que estemos en este cuerpo seamos transformados. En ese lapso de tiempo, entonces, hay diferentes maneras de expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo cuáles? Bueno, que se enfrenten a un endemoniado y echen el demonio fuera. Como que se haga en el individuo la manifestación de las lenguas como don, porque las lenguas funcionan como don y son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, el verso 22, así se lo dice. Entonces, las lenguas son un don, como la sanidad son un don, como el echar fuera demonios es un don, como el de profecía es un don, como el de sanidades es un don. Entonces, las personas lo que deben de entender es que los dones de Dios son diversos, están dados al cuerpo de Cristo con el objeto de que el cuerpo de Cristo crezca de una manera coherente, utilizándose cada don en el momento que Dios lo requiere, según la necesidad se presente. ¿Está claro? Entonces, aquí no es que el pastor esté equivocado, el que le enseñó que debe de hablar en lenguas, pues es parte del paquete de la salvación. No es que aquí se diga que no se necesite hablar en lenguas. Eso es lo que se ha dicho. Ya, porque ese también es el otro extremo. El pastor Carlos dice que no hay que hablar en lenguas. Yo no he dicho eso nunca. Doy gracias a Dios que hablen lenguas más que los que a veces cuestionan lo que se dice. Ya. Lo que pasa es que para mí el hablar en lenguas es un don como el don de profecía, como el don de sanidades, como el don de interpretación de lenguas, como el don de hacer milagros. ¿Ya?
y que Dios lo va a utilizar en el creyente dependiendo la necesidad. Entonces suponga, yo solo hablo español, pero voy a un país donde solo se habla, yo qué sé, neerlandés. Ya. Sí. Y resulta de que Dios quiere tratar con el pueblo neerlandés. Pero el único medio que él tiene para hacerlo es el pastor Carlos. ¿Qué va a hacer Dios entonces? ¿Priva a la gente de ser salva porque el pastor Carlos no habla neerlandés? No. Él, por el Espíritu Santo, me hace hablar en esa lengua para evangelizar a esa gente. ¿Qué es lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 2? Sí, señor. Estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estaban allí judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este gran estruendo. Sí, es que la Biblia lo dice. Amén. Y además, algo que quiero no agregar yo, sino decir lo que la Biblia dice. Y los que estaban allí se asombraron, se maravillaron diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Amén, amén. ¿Qué fue lo que pasó allá? Dios quiere evangelizar a todos los visitantes a la fiesta del Pentecostés. ¿Y cómo los evangeliza? En el idioma de cada una de las naciones. ¿A través de quién? De unos judíos que solo hablaban hebreo o que solo hablaban griego en su tiempo. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque quiere salvarlos. Entonces, Dios no está en la caja donde usted guarda los aritos si no es convertida, o donde guarda la prenda de matrimonio si ya le pesa el matrimonio. No. Dios no está sometido a ese problema. Él actúa acorde a la necesidad. Y donde haya un enfermo, no va a usar el don de lenguas, va a usar el don de sanidad. Y donde haya alguien para exhortar, no va a utilizar el don de yo qué sé, de palabra de sabiduría. Va a utilizar el don necesario para el momento que se requiere. Yo espero que eso le quede claro a las personas. Hermano Carlos, pero sí hay que matizar eso que usted dice. le puedo hacer un par de preguntas y usted las va respondiendo, ¿sí? Hermano Carlos, alguien que no haya hablado en lenguas, pero que tenga la certeza de salvación, ¿sí tiene el Espíritu Santo? Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Es que no es del pastor. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, el que habla en lenguas es porque ya es hijo de Dios, es porque ya tiene a Dios. O sea, porque si no, hay que hacer un paréntesis ahí, porque no todas las lenguas son por el Espíritu Santo. Lea primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales. Los cristianos pueden caer en el error de ser manipulados para decir cosas que ni entienden ellos, ni son la expresión del Espíritu Santo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Como hay otros que sí pueden hablar por el Espíritu Santo. Las personas que hablan en lenguas por el Espíritu Santo va acompañado todo eso con su ejemplo de vida, con sus frutos. Hermano Carlos, lo que pasa es que, digamos que uno en ocasiones ha conocido personas que han creído por la palabra, se han arrepentido, se han convertido, se han bautizado, viven una vida de fe acorde a la veracidad de la palabra de Dios, son coherentes entre lo que dicen y lo que viven, no han vivido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, y hay quienes les dicen: usted no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y si no es de Cristo es porque no se ha convertido. Porque el Espíritu Santo llega a la vida del creyente en el momento que el creyente cree.
Es que la Biblia San Juan capítulo 16, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hace es convencer al pecador de que es un pecador. Una persona no podrá entender que es un pecador y que necesita un Salvador y que hay un solo camino, si no es por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es un proceso que comienza con la persuasión al pecador de su condición y la necesidad de acercarse a Dios. Y termina con la transformación de su cuerpo o la resurrección de los muertos. En ese lapso de tiempo hay diversidad de expresiones del Espíritu Santo o gracias o regalos del Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Como el fruto del Espíritu. ¿Como cuáles? Como los dones del Espíritu. ¿Como cuáles? Como los resultados. ¿Como cuáles? Como los ministerios. Lo que pasa es que las personas, espero que no me vayan a malinterpretar, tenemos que ir un poquito más allá de las lenguas. Porque a la gente se le ha metido en la cabeza que todo el cristiano es hablar en lenguas. Y ese fue el problema que pasó en Corinto. Todos pensaban que las lenguas era lo máximo. Y Pablo les dice en el capítulo 14, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Punto seguido. Porque el que habla en lenguas, habla misterios y tiene una experiencia personal, pero no es el todo de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lenguas tiene una particularidad y un campo de acción en el momento que Dios lo requiere. El de profecía, en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Corinto, el tiempo era ya, porque no tenían una manera de poder hacer llegar el mensaje de Dios en un lenguaje entendible en la congregación de Corinto. Pero si un hermano de Corinto que hablaba griego se venía para Colombia, por ejemplo, y él no sabe hablar español, y Dios quiere salvar a los colombianos, ¿qué haría Dios? Pues simplemente usa a ese hermano que solo habla griego para que aquí, por el Espíritu Santo, me evangelice a mí en el idioma que yo entiendo. Sí, hermano, que es lo que la gente no ha hermano podido Carlos, entender. ¿la obra del Espíritu Santo es igual al bautismo del Espíritu Santo? Es una discusión que está muy interesante además y que le he escuchado en diferentes escenarios. Doy una apreciación personal. No es la voz de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ni la voz de los que piensan diferente. Es la voz de un hombre que cree que también tiene el Espíritu Santo y ha alcanzado la misericordia de Dios. Amén. Si una persona tiene el Espíritu Santo, pues no puede ser que se piense que no ha recibido el Espíritu Santo. O sea, a mí se me hace como una contradicción. ¿Cómo así que yo tengo 1,000 pesos en el bolsillo, pero no los tengo? ¿Cómo así que yo tengo esposa, pero no la tengo? ¿Cómo así que yo tengo hijos, pero no los tengo? Eso es paradójico. Eso no es coherente. Algo está funcionando mal en ese campo. Que la persona que explica la doctrina del Espíritu Santo está desinformado, o a lo mejor yo estoy muy equivocado. Lo que yo entiendo es que si yo tengo estas gafas, no puede ser que no las tenga. Ok. Solo una reflexión. Yo tengo esta botella de agua y voy a tomar. Pero la Biblia habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice, textualmente, leamos la Biblia. Porque una cosa es la tradición, otra cosa es lo que la Biblia dice. Sí. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, el paquete de la salvación está cuando yo creo al Evangelio y me bautizo.
Una vez que yo creo al Evangelio y me bautizo, entonces a partir de ahí vienen unas señales. ¿Cuáles? Siga leyendo Marcos, capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. El resultado de creer es la primera señal, no es hablar en lenguas, es echar fuera demonios. Eso es lo que dice pues la Biblia. Después, hablar en lenguas. Después, tomar en las manos serpientes. Después, beber cosas mortíferas. Luego, imponer las manos sobre los enfermos y sanar. Esas son las 5 herramientas que Dios provee a los discípulos y a los que creen en Él para que podamos cumplir la gran comisión. Autoridad sobre demonios, capacidad de evangelizar en otros idiomas. Y viene otras señales como la de ser inmunes al veneno, la de tener autoridad sobre los enfermos. Eso es lo que la Biblia dice. Carlos, pero o sea, es decir, yo quisiera hacer... Es que usted y yo ayer teníamos una conversación antes del culto, en la que yo le decía algo sobre el tema, ¿no? Sí. Y yo le quiero hacer esa pregunta, de la cual están aquí hablando en YouTube. Hermano Carlos, ¿la Biblia habla explícitamente del término bautismo del Espíritu Santo? Déjeme, yo reviso mi computador. A ver, Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un viento recio que sopló la casa en la cual estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Cuando los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los creyentes, para que fueran llenos del Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados, y los judíos que estaban allí, que han venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando escucharon esto, entonces los discípulos aquellos entendieron de que los habían engañado, los habían bautizado sin la información que representaba el discipulado dado por Jesús a los discípulos, según San Mateo capítulo 28, verso 19. Y una vez discipulados, entonces creen de verdad, los bautizan y se exterioriza en la vida de ellos el Espíritu Santo hablando a través de ellos en nuevas lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, pero yo leo que Juan dijo que él los había bautizado en agua. Claro. Pero dice que tras mí viene el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa era la profecía dada por Dios a Juan para que le hiciera saber al pueblo que él era el precursor de la primera venida. El precursor de la primera venida. ¿Por qué? Bueno, aquí nos toca ir un poquito más allá. Y entonces entremos al tiempo apostólico antes de. ¿Está claro? Antes de. Porque hay dos casos muy interesantes. Una cosa es los discípulos antes del Pentecostés y otra cosa es los discípulos después del Pentecostés. Y una cosa es
el ejercicio ministerial apostólico momentáneo antes del Pentecostés, me refiero a las comisiones que Jesús envió. Otra cosa es al mensaje abierto a las naciones después del Pentecostés. Cuando ustedes leen capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 8 en adelante, él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las lenguas aparecieron en la iglesia del Señor después del Pentecostés. Antes del Pentecostés no se dieron las lenguas. ¿Por qué no se dieron? Porque la difusión del evangelio era en un pueblo que conocían el idioma que hablaban los apóstoles. Como ya la difusión del evangelio va a ser abierta al mundo, entonces Dios dota a la iglesia del don de lenguas para que a través de esas lenguas puedan llevar el evangelio partiendo desde la comunidad del Pentecostés a todas las naciones a través de esa gran manifestación. Y a partir de ahí, Pablo en el capítulo 12 hace alusión acerca del don de lenguas. Y en el capítulo 14 explica cómo debe de funcionar, cuándo debe de funcionar y quién debe de tener el control. Porque también la gente piensa que el Espíritu Santo es un desorden. Si usted lee el capítulo 14, lo que Pablo está haciendo es, venga, hagan las cosas decentemente y en orden. Entonces, si la gente toda se congregaba a hablar en lenguas, dice Pablo, no, y entra un indocto, no dirán que están locos. Por eso, si hay lenguas y no hay quien las interprete, pues el que habla en lenguas debe de tener el autocontrol. Y si allí hay alguien que las interprete, pues entonces que uno hable en lenguas y el otro las interprete para que las personas puedan ser edificadas. ¿Está claro? Eso es lo que la Biblia dice. Yo quiero dejar claro, no estamos diciendo que no hay que hablar en lenguas. Es parte de la canasta que Dios nos entrega con una cantidad de gracias que se llaman dones, que se llaman frutos, que se llaman resultados, que se llaman ministerios y que se llaman propósitos de Dios a través de esa función multifacética del Espíritu Santo dirigida en diferentes campos, buscando con ello persuadir a los que no conocen el Evangelio a través del idioma que las personas manejan, usando a alguien a través del don de lenguas. Amén. Pero a los que hablan el mismo idioma a través del don de profecías. Pero al que tiene un problema de salud a través de la sanidad. Pero el que tiene un problema de influencia demoníaca a través de la liberación. Es que la obra del Espíritu Santo es tan amplia, tan infinita, pues que no hay manera de encasillarla en una sola palabra, que creo que es lo que a muchos cristianos nos puede afectar. Hay gente que dice, el hermano Álvaro algún día dando una respuesta dijo que había que ir más allá de las lenguas. Entonces se levantó un alboroto en Colombia y digamos que en mucha parte del mundo, por la influencia que representa el pastor Álvaro, que en ese tiempo era el presidente. Y él no estuvo diciendo que no había que hablar en lengua, lo que estuvo diciendo fue que las personas que creen al Evangelio y se bautizan, se cumplen ellos lo que dice el Evangelio de Marcos, son salvos. Y que las lenguas son las consecuencias de la salvación. No se hablen lenguas se hablen lenguas porque es salvo. Que es lo que la gente no ha podido entender. Amén. Sigamos. Siga, pastor. Amén, hermano Carlos. Tome agüita, pastor. Voy a borrar aquí esa pregunta que ya la había copiado, la del Espíritu Santo. Hermano Carlos dice, cuando la iglesia ya esté delante de la presencia de Dios, ¿la figura del Señor Jesucristo finaliza o continúa? El oficio de hijo termina, pero la condición de Dios continúa, porque tenga en cuenta
que Jesús es hijo por causa de los hijos para llegar a ser nuestro hermano, según Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, según la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 28, dice que luego que todas las cosas le estén sujetas, el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos, dando así cumplimiento a lo que el mismo Jesús le dice a los judíos en una muy importante conferencia donde les explica acerca de su deidad y concluye diciéndoles: ¿y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero? Enseñando con ello que Jesús como Hijo tiene un principio y como fin, que como Hijo tiene un principio y también tiene fin. Es decir, la función de Hijo. Porque esa función de Hijo va hasta que el último redimido entre al almacén de Dios. Una vez que se haya cumplido todo eso, la función de Hijo desaparece para él asumir la naturaleza que siempre fue Dios en todo y en todos. Amén. Pastor, si un hermano por X o Y circunstancia está en disciplina y viene el Señor o se muere, ¿se pierde? No. Las disciplinas son normas que los cristianos nos hemos inventado, muy similares a las de los fariseos, que inventaron tantas tradiciones que llegaron a hacer a un lado la esencia de la fe del pueblo hebreo, que era la ley. Somos nosotros los que nos inventamos las disciplinas, me refiero a aquellas de días, meses, años. Puede ser que una persona pecó y a nivel de organización tenemos unas normas disciplinarias que limitan el ejercicio del individuo en un determinado oficio en la iglesia, pero que no le limitan su comunicación con Dios. Sí, porque si la persona se arrepiente. Claro. Entonces, vamos a suponer que el hermano Pepito cometió un pecado y él era el diácono de la iglesia. Uh-huh. Por causa de la investidura que tiene y lo que representa en la comunidad, el pastor dice: no puedes seguir en tu diaconado. Pero eso no quiere decir que el pastor le dijo que no puede ser salvo. Ya. O que no puede ejercer su vida cristiana. Él puede reconocer que falló, arrepentirse de su proceder, someterse al tiempo reglamentario que establece la norma dada por la iglesia a través de la autoridad competente en el momento, sin perder el privilegio de ser hijo de Dios. Amén, pastor. Amén, hermano Carlos. Dice acá: ¿en el milenio el gobierno será en la tierra o en el cielo? Y después del milenio, ¿qué pasará con la tierra? Pues la Biblia le tiene la respuesta. Léase el capítulo 11 del libro de Isaías. Usted va a encontrar allí una explicación muy interesante. Es que hay tanto por hablar acá. De verdad que esto es precioso. Esto me encanta. Tu hermano Carlos se emociona, ¿no, hermano? Yo me emociono porque pues es que esto es lo nuestro. Esto es lo que es nuestra vida cristiana. Conocer lo que hacemos. Amén. El pastor debe conocer lo que hace. Saldrá una vara del tronco. Estoy leyendo Isaías capítulo. Eso me lo tiró a mí. No. Lo que pasa. No, pero recíbalo Yo lo recibo. Sí. Si lees el capítulo 11 del libro de Isaías, dice reinado justo del Mesías, hablando de lo que va a pasar en el periodo milenial o el reino de Dios. ¿Cuánto dura el reino de Dios? Lea Apocalipsis capítulo 20. 1000 años. ¿Cuándo comienza? Después del juicio de las naciones vivientes, según San Mateo capítulo 25, verso 31 en lo adelante. ¿Cuándo termina? Cuando Gog y Magog reúnan un ejército numeroso con el objetivo
de hacerle guerra a Dios. Y Dios dice que entonces los destruirá y viene el juicio final. ¿Sí? Pero el reino de Dios es en la tierra. Bíblicamente dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, refiriéndose a Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Cristo, del Mesías, y reposará sobre el Cristo espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, refiriéndose a lo que hará Jesús en el momento que ya esté para concluir la semana 70 de Daniel, que la encuentra de una manera corroborada en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Y sigue leyendo, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por todas las gentes, y sus habitantes, y su habitación será gloriosa. Te puede leer todo el capítulo. Eso le dice a usted que el reino será en la tierra. Habla de todo el ecosistema y de todos los ecosistemas y la autoridad que tendrá el hombre en ese tiempo a causa del sistema que regirá el mundo, que será el gobierno de Dios. Con la iglesia en cuerpos ¿qué? Glorificados sobre personas que están en condiciones humanas, los cuales están identificados en el capítulo 25, verso 31 en adelante del Evangelio según San Mateo, que se llaman los de la derecha, a quienes Dios les da un premio por haber tratado bien al pueblo de Israel. A esas naciones que entran en condiciones humanas son las que disfrutan el reino y son sobre las cuales Cristo y su iglesia gobernará en cuerpos glorificados a una sociedad en cuerpos humanos facultados para plantar viñas, edificar casas, tener esposa, tener hijos. Será un tiempo maravilloso. Una vez que ese tiempo se cumpla, según Apocalipsis 20, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A esas sobre las cuales la iglesia gobernó en cuerpo glorificado, y hará un ejército contra Dios, y fuego del cielo descenderá y los consumirá, y entonces viene el juicio final. Después del juicio final, ¿qué pasa? Bueno, se cumple aquello tan importante que algunos cristianos han hecho como pregunta. Dios dice estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasará de ahí para allá? Bueno, que ya Dios no estará con nosotros. Nosotros estaremos con Él. Amén, hermano Carlos. Yo no sé ni qué preguntas hacerle. Hay muchas, tantas que la verdad. Pastor, ¿un cristiano, está bien visto que un cristiano sea vegetariano? Romanos capítulo 14 presenta una enseñanza muy importante acerca de esa problemática. La gente no entenderá de qué nos reímos, pero a veces yo nos reímos del repentismo suyo que no le ha terminado de hacer la pregunta. No, pero lo que pasa es ya la tiene ahí. ¡Ta! Lo que pasa es que está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Léase Romanos capítulo 14. En Roma se dio una discusión sobre esa tesis, que era mejor ser vegetariano que ser carnívoro.
y hay una discusión tan severa que genera división en la iglesia. Pablo entra como árbitro a mediar en esa discusión, haciéndole saber que ni las legumbres ni la carne salvan o condenan. Y les da una enseñanza. Si usted come legumbres, para Dios come. Y si no las come, para Dios no la come. Así que el que come carne no juzgue al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque el que come para Dios come. Y el que no come para Dios no come. Eso sí, dice él, cuando coma legumbres y haga la oración, hágala con fe. Y cuando coma carne, ore, hágalo con fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Verso 23 del capítulo 14. Luego Pablo, escribiendo en la carta a Timoteo, en su capítulo 4, en otro contexto aclaró, porque en el contexto que estábamos hablando era una situación netamente de alimentación. En el capítulo 4 a Timoteo se habla más bien de una corriente totalmente diferente al cristianismo, pues está relacionada con las herejías, con la apostasía. Pero en uno de sus apartes dice el apóstol que el alimento es santificado por la oración del creyente. En consecuencia, no existe ninguna limitante para que el cristiano coma lo uno o coma lo otro. Amén. Al final, el que come legumbres, aquello va al vientre y del vientre a la vitrina y ya. Y el que come carne, igual. Jesús dio una enseñanza hasta muy interesante. No contamina al hombre lo que come, sino lo que exterioriza, hablando del corazón. Porque lo que es comida va al lugar de desechos, pero del corazón salen los adulterios y las fornicaciones y los malos pensamientos. Entonces, si quieres comer maleza como un conejo, coma, pero no juzgue al que come carne. Y el que come carne como un león, no juzgue al que come legumbres. Vivan la vida cristiana y no se aferren de cosas tan insignificantes cuando hay muchas cosas más importantes para vivir y llevar a cabo dentro del cristianismo, según lo dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 5, los últimos textos y los primeros versículos del capítulo 6. Dice aquí, como para ponerle un poco humor, dice, la carne está muy cara, tocó ser vegetariano. Algo así. No, pero un solomito, con a la brasa, con unas yucas blancas, calientico, 3/4, y Pastor, una bebida que me encanta, eso sí, sin azúcar, no me diga más. Sigamos. Hermano Carlos, dice aquí, que hay tantas preguntas, voy a preguntar acá, dice, mire esta, dice, ¿por qué a las personas que yo he hablado del evangelio del nombre se congregan en congregaciones trinitarias y algunas dicen que por ahora no desean cambiar de creencia? Yo puedo decir una parte, pero la parte más importante la pueden decir ellos. Claro. Pienso que cuando se le habla de la doctrina nuestra a una persona que no es de nuestra doctrina, pueden darse 3 situaciones. Una, entiende, decide y se queda con nosotros. 2, entiende y se queda donde estaba por tradición, por vínculos familiares, sociales. ¿Sí? 3, porque definitivamente no entendió. Por esas razones pienso yo. Aunque creo que la mejor respuesta la tiene el individuo, que es el único dueño de su voluntad para decir sí o no. Y según lo que a él le parezca, toma su decisión. Sigamos. Pastor, pero el evangelio no es revelación de Dios. El evangelio es una revelación, perdonen la redundancia, revelada. Existe un concepto equivocado acerca de la revelación. Porque hay gente que está pensando que Dios va a venir una noche, les va a abrir el cerebro y les va a decir, venga, vea,
esto es así, 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 así. Les va a aparecer con una bata blanca y las manos de... Ujú. No digo Cuidado, porque de sí, sí, pronto... sí, sí. Sí, ¿Ya? yo sé qué iba a decir. Yo sé qué iba a decir. Bueno. No diga, no diga. No, pero 45 años viviendo conmigo, dice. Ya Ella dice, lo conozco como la palma de mi mano. Eso es lo que ella me dice a mí. Ujú. Aunque le he dicho que no tanto. No tanto. Sí, bueno. Pero es bueno que la gente comprenda que la revelación del Evangelio ya está revelada. Era algo oculto antes de que Jesús viniera. Así es. Pero una vez venido Jesucristo, la revelación de Dios a través del Evangelio está al alcance de todos. Pastor, entonces, ¿por qué se dice que a esta persona le han hablado mucho del Evangelio, pero todavía no le ha sido revelado? No, sí le ha sido revelado. Esa persona sabe que el Evangelio es la verdad. Esa persona sabe que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es lo que pasa en la persona? Lo que dice San Juan, capítulo 3, verso 17. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Búsqueme cualquier individuo en la tierra que diga una cosa diferente a lo que es la Biblia. La Biblia la tiene el Papa, la Biblia la tiene el rey, la Biblia la tiene el ateo, la Biblia la tiene el hechicero, la Biblia la tiene el agorero. Y saben que es la palabra de Dios. O sea, es la revelación de Dios. El problema está en la obediencia. Que las personas, por otros intereses, por ser inferiores a las demandas divinas, por no tener voluntad para autocontrolarse, hacen a un lado la revelación de Dios para darle prelación a sus propios deseos. Amén. Amén. Pastor, ¿los dones y los talentos son lo mismo? En términos generales, sí, porque es que un don es algo que me regalan, un talento es algo que me regalan. Entonces, bajo el término general, sí. En esos dones y talentos hay unos que son espirituales y hay otros que son naturales, según el Salmo, capítulo 68. Sí, señor. Subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, diste dones a los hombres y también a los rebeldes. El texto dice sí, claro. Entonces, en todos esos dones hay unos que no hay que hablar en lenguas para tenerlos, ¿no? Porque nacen conmigo. El don o el talento de ser experto en matemáticas, de tener una voz angelical, O de tener dinero. Hay gente que es talentosa rápidamente, para sí. para todo, hacer esos negocio. son, todo lo que el hombre tenga en la tierra son dones o talentos que Dios le da. Lo que pasa es que hay que establecer la diferencia. ¿Cuáles son naturales y cuáles son dados por el Espíritu Y para Santo? un cristiano, pastor, ¿cómo hace para darse cuenta qué don tiene? Creo que dependiendo del enfoque que le dé, si va por el campo natural, No, espiritual. si va por el campo espiritual, pues él sí debe de saber qué capacidades le ha dado Dios. ¿Ya? Yo creo, y espero que no me vayan a malinterpretar, yo creo que Dios me ha dado un don llamado El vacío espontaneidad, ¿cierto? Sí. Yo soy espontáneo. Un repentismo y una capacidad para hilar textos bíblicos que no la conoce uno mucha gente. Entonces yo creo que eso no me lo inventé yo, Sí, Dios me señor. lo dio. Así es. Dios me lo dio. Que soy práctico en comunicar lo que pienso. No soy complicado para comunicar lo que pienso. Entonces yo pienso, perdón la redundancia, que son cosas que Dios le da al hombre. A otro puede darle Dios fe, es decir, que aunque no sea repentista, como dice el pastor aquí, tiene una capacidad que yo no tengo, y es de ver más allá a lo invisible. A otro Dios pudo haberle dado en un momento determinado la capacidad de transmitir un mensaje en un lenguaje desconocido a alguien que lo requiere en el momento en un país extraño. O sea, los cristianos sí deben de tener en cuenta cómo funciona el Espíritu Santo en sus vidas. Lo que la iglesia no maneja es, este tiene el don de,
este es el milagrero No, y este sí. es el profeta. Eso no lo maneja la iglesia, porque la iglesia piensa que los dones están en la iglesia para un determinado momento, según lo requiera Dios, en un determinado campo. Amén. Pero el cristiano como tal sí sabe que ha recibido de Dios. Es más, yo he escuchado cristianos diciendo, Dios me dio este talento, o este don, o esta capacidad. Ahí insisten en una pregunta, pero ¿Cuál? igual ya usted la Sí. respondió, pero insisten, ¿Cuál? insisten, sí, la hermana Mercedes creo que la anotó, dice, ¿el diezmo es bíblico para la iglesia del Señor? Pero es que le han insistido como 5 veces la misma persona. En la única Biblia que no está el diezmo es en aquella que no es Biblia. Él está preguntando si el diezmo es bíblico. En la única Biblia que no está el diezmo es en aquella que no es Biblia. Bueno. Creo que eso es también suficiente. hablando acerca del diezmo, dice una hermana que hace 3 años son creyentes, ella y el esposo, que antes trabajaban en una misma empresa, entonces diezmaban, juntaban su salario y diezmaban. Sí, pues se fue. Que ahora el esposo trabaja en otra parte y no diezma, que si eso le afecta a ella en su vida espiritual. A ella no le afecta, Cierto que es individual cada persona, a él sí le afecta, pero a ella no. a ella no. Si ella es fiel a Dios, Dios la bendecirá. Amén. Eso es lo que la Biblia dice.